Bien, y lo prometido, hoy hablamos de clima y está como de costumbre con nosotros nuestro especialista, hablamos del señor Leonardo de Beneitis. Leo, ¿cómo te va? Hola, hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿todo bien? Bien, ¿volviste o estás en plena vacación y nosotros te estamos molestando? No, todavía estoy en vacaciones, ya no me queda mucho, pero bueno, de todas maneras, tomándome un tiempito para seguir. En realidad uno nunca corta con estas cosas, así que seguimos firmes. Bien, o sea que todo lo que signifique buen tiempo para vos es más tiempo para la producción, porque claro, uno quiere disfrutar del sol en las vacaciones y los productores te dicen, viste que lo hablamos este tema, ¿no? Cuando uno dice buen tiempo, mal tiempo, depende para qué, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo una de las primeras cosas que aprendí es eso, que nunca hay que decir buen tiempo, mal tiempo, porque el buen tiempo para alguien puede llegar a ser el tiempo feo para otro, así que siempre hay que hablar de estabilidad, inestabilidad, este periodo sin agua o periodo lluvioso, periodo de tiempo inestable. Esas son las cuestiones que hay que decir. Nunca calificarlo porque, bueno, la calificación viene de cada uno opina y sabe lo que es el buen tiempo o mal tiempo para cada uno. Seguro que sí. Y contame, en base a eso, qué se viene para los productores, si hay algún tipo de novedades. Porque, a ver, lo de la semana pasada fue una novedad dentro de todo, por lo menos para nuestra zona núcleo en la cantidad de milímetros, ¿no? Muy bueno, la verdad que fue realmente importante, más de lo esperado. Justamente habíamos hablado con Eduardo de estos eventos erráticos, aislados, y bueno, fue un golpecito de agua bastante interesante, que dejó un promedio en el orden de los 50-60 milímetros. Hubo zonas que llegaron a tener hasta 80 milímetros, zonas que quedaron mucho más abajo, obviamente, pero en el orden de los 15-20 milímetros. Pero bueno, la zona ha recibido ese golpe de agua, así que fue más de lo esperado en el promedio general. Como siempre te digo, más en este tipo de casos, lo irregular de las lluvias sigue siendo la principal característica, así que no cambió Ujú. demasiado. Pero por lo menos ha sido un golpe de agua bastante importante y realmente positivo para muchos sectores. No, seguro. Acabo de mandarle un gráfico a mi director, que en estos momentos me va a insultar por interna, porque quiero compartir con vos, justamente lo nombraste a Eduardo, le vamos a dar tiempo al director para que ese gráfico que le he enviado en el tweet de Eduardo, puso un tweet en su Twitter y me sorprendió porque es lo que hablábamos justamente en el último contacto que tuvimos con vos, de lo que se trata en la acumulación de agua y el aprovechamiento de esa acumulación de agua para la producción. Y un dato que me sorprendió, que lo vamos a compartir en un rato, el director me va a pegar el grito cuando tenga el gráfico listo ahí para compartir y analizarlo juntos, Leo. Pero bueno, más allá de esta cuestión de que hablábamos de los fenómenos de esta semana, de la semana pasada, ¿qué se viene ahora para lo que tiene que ver con la continuidad? Ahora vamos a tener una semanita en donde vamos a tener otro pulso de agua, pero en este caso mucho más chiquito, mucho más aislado, porque no va a ser del volumen de lo que fue en el último episodio, sino más bien mucho más flojo, te diría, que va a ser ahora el viernes que vamos a tener algo de inestabilidad, dejando algunas precipitaciones, insisto, débiles, ya en forma un poco más aisladas, y con un volumen bastante más bajo. Con suerte, en algunos sectores van a llegar a los 20 milímetros, y no mucho más que eso. Así que en general vamos a hablar de poca lluvia para la región y solamente el día viernes, porque después el resto de la semana, pensando de acá hasta por lo menos el próximo martes, miércoles, no hay mucha actividad, es solamente el viernes y corta un poco la semana con algo de precipitaciones. Insisto, van a ser de una intensidad relativamente débil, y en cuanto a volumen también relativamente bajo, porque aquellos sectores, más allá de lo irregular que puede ser, los sectores más beneficiados con el tema de las lluvias pueden estar en el orden de los 15, 20 milímetros, y los menos beneficiados pueden no recibir absolutamente nada, porque van a estar ahí rondando entre el 0 y 5 milímetros lo que puede llegar a caer, porque sigue siendo irregular, seguimos manteniendo la misma característica, no hay todavía ningún cambio macro, eso recién lo vamos a empezar a ver a partir de mediados del mes de marzo, así que todavía falta mucho para hablar de focos generalizados, para hablar de lluvias un poco más abarcativas. Siempre seguimos hablando de focos irregulares y de precipitaciones muy dispares, en donde, bueno, algunos solamente son los beneficiados en un volumen de agua relativamente positivo. Resumime qué va a pasar con la temperatura en lo que tiene que ver la continuidad de los días.
Muy buen punto ese porque bueno, es una semana de valores que empiezan a recuperarse. Veníamos transitando un periodo, llamémoslo entre comillas, relativamente frío, y entre muchas comillas, pero para la época del año y para lo que vivimos en enero, y bueno, ha sido un periodo con temperaturas bastante más bajas. Bueno, ahora hay un proceso de recuperar las marcas térmicas, incluso posterior a la llegada de la lluvia, es decir, entre el sábado y el domingo, si bien va a haber un pequeño descenso, después rápidamente vuelven a recuperarse las temperaturas y volvemos a tener una semana tirando a calurosa. No calor extremo, estamos hablando de temperaturas que para la época del año están medianamente dentro de lo que sería el promedio general o levemente por encima. Hay un solo momento que va a ser entre viernes y sábado que va a caer un poquito la temperatura, producto de la rotación del viento, y después rápidamente se recuperan las temperaturas y vamos a volver a hablar de valores relativamente elevados. Así que es una semana, salvo por lo del sábado, viernes y sábado, el resto de la semana va a volver a tender a ser bastante cálida. No extrema, obviamente, aquello de la primera quincena de enero queda totalmente de lado, ya no vamos a tener una situación semejante, pero bueno, volvemos a tener un periodo de temperaturas relativamente elevadas, recuperándose un poco con respecto a lo que fueron los primeros días de febrero. Bien, nuestro joven director, las manos mágicas, a los 15 segundos que envíe el mensaje, ya dijo, está listo el gráfico. Bueno, teníamos que dialogar con Leo y lo quiero analizar con él. Lo pone en pantalla, justamente, y vos, Leo, lo estás viendo. Eso es exactamente las lluvias del 2021-2022, obviamente las del 2020-2021 comparadas. Las del 2020-2021 son las rojas, y las 2021-2022 las azules. Y nosotros este año estamos agarrándonos la cabeza y de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, que surgen de la comparación, hablan que en el 2020-2021 llovieron 383 milímetros y en el 2021-2022 440. O sea, este drama que estábamos viviendo en cuanto a la cantidad de lluvias, y esto está tomado 10 kilómetros al este de la ciudad de Marcos Juárez. ¿Qué quiere decir con esto, Leo? Lo que hablábamos el otro día, ¿no? El que sabe aprovechar la acumulación de agua, los 440 milímetros, las barras lo indican, lo llovió irregularmente, pero el agua estuvo, ¿no? Tal cual. Y fíjate que la particularidad, en 2 años que en términos generales podríamos calificarlo en la previa, ¿no? Sin estar mirando este gráfico, podríamos calificarlo de años similares porque los dos están influidos por un evento La Niña, porque los dos van a tener frecuencias irregulares de precipitación, volumen irregular, y sin embargo, fíjate la distribución. Tenemos un pico máximo en el 21-22 en el mes de noviembre y el otro, en el 2021, el pico máximo lo tuvimos en pleno mes de enero. Situaciones que en 2 años que relativamente uno podría llegar a inferir en la previa, sin saber cómo va a ser el desenlace, que podrían llegar a ser similares, son totalmente distintos en cuanto al volumen y a la distribución de las precipitaciones. Por eso es que se hace tan complicado muchas veces el tema del pronóstico y tratar de compararlo con otros años. A mí me cuesta muchísimo mencionar cuando uno dice, por ejemplo, este año me recuerda mucho al 2010 porque tú, bueno, y empieza a hacer comparaciones, me cuesta muchísimo hacerlo. ¿Por qué? Porque pasan este tipo de cosas. Cuando uno lo mira en términos de campaña, quizás el volumen de agua fue parecido, puede llegar a pasar el caso, pero la distribución en la cual se dan ese volumen de agua es totalmente distinto. Por eso es que es tan difícil a veces hacer aproximaciones o comparaciones con años anteriores. Y acá estamos hablando de 2 años que tuvieron características entre comillas similares porque son 2 años consecutivos con un evento La Niña y sin embargo la distribución de lluvias es totalmente diferente. Y no habrás escuchado, por lo menos aquí lo escuchamos en la región y esto demuestra lo contrario, no hubo una seca tan grande como los últimos meses y sin embargo llovió casi 60 milímetros más en esta región que en la temporada anterior, que en el 2020-21. Es raro, y si uno compara enero y febrero, vamos a quedarnos en los últimos 2 meses justamente, en el 2020-2021 uno tiene el enero absolutamente llovedor, y este año con poco más de 50 milímetros, y mirá febrero, el año pasado 5 milímetros prácticamente pasó de largo, y este año con esos 108. Eso habla de la irregularidad, ¿no?
Exactamente, exactamente. Habla de la gran dispersión, la gran variación entre un año y otro, con características que podrían llegar a ser incluso, insisto, similares, pero que son totalmente distintos y que hacen muchas veces un planteo estratégico en la previa que tiene que ir ajustándose. Obviamente que esto está metido dentro de los pronósticos y se va analizando, pero cuando uno hace las comparaciones entre 2 años, se encuentra con variaciones bastante significativas. Y como vos bien decías al principio, bueno, más allá de esta gran variabilidad que podemos llegar a tener, cómo lo podemos aprovechar, cómo podemos tratar de mantener el agua en el suelo. La única situación que se puede también destacar en detrimento de este año es la ola de calor. La ola de calor que fue extremadamente intensa y que en el 2021 no la habíamos tenido. Y bueno, y eso también afectó un poco a los cultivos, afectó bastante a los cultivos porque fue un golpe 15 días, te diría, con temperaturas muy, muy extremas. Claro, y ahí, la última, te digo, en el trabajo de acumulación de lluvias en tiempos irregulares, se transforma en muy importante en el escenario el trabajo de tratamiento de cultivo por parte de los ingenieros agrónomos, obviamente en el manejo del cultivo durante su desarrollo, y en algo que en la provincia de Córdoba se está haciendo y muy bien, que tiene que ver con el consorcio canalero y comenzar a realizar algunas obras que permiten la acumulación de agua y que no ese traslado permanente del agua, ese desliz, no erosione la tierra y se pueda aprovechar en la filtración. Todo es importante, en la infraestructura también, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Eso es muy importante. Hay países, te diría, que trabajan justamente con eso, con la recopilación de agua, porque tienen golpes de lluvia y no periodos lluviosos. Entonces, cuando cae ese gran milimetraje que puede llegar a caer, lo que tratan de hacer es esto que vos mencionás, tratar de retener para después ir generando, digámoslo de manera un poco burda, pero lo que sería un dique, digamos, entre comillas, no llegar a esa magnitud, pero tratar de ir acumulando agua o almacenando un poco de agua y haciéndola circular de manera progresiva, de manera lenta, para poder aprovechar. Eso en muchos países en donde tienen ese tipo de comportamientos, de golpe de lluvia y después un periodo relativamente largo sin agua y después vuelven a tener. Entonces, ese tipo de situaciones de tratar de almacenar e ir dosificando la presencia de agua en el suelo también favorece. Por eso el tema de la infraestructura, el manejo, más allá del clima, siempre es importante. Querido Leo, abrazo enorme, nos reencontramos la semana que viene. Abrazo grande, Marcelo. Ahí estaba Leonardo de Benedictis, clima es el tema, obviamente cada vez que convocamos a Leo, pero nos explayamos un poco más y es un hombre que le gusta hablar de lo que tiene que ver la influencia sobre la producción y eso es lo que nos gusta de Leo, que es muy práctico a la hora de ponerlo justamente sobre el escenario periodístico.